Cuando la luz de la lluvia inunde mis ojos y el estruendo del mundo me sacuda del sueño. Cuando el asalto del óxido se apodere de mis miembros y Cavadu silencie mis gritos. Desgarra la semilla de palma por las costuras. Respira los aromas de antaño. Envuélvete en piel y carne, tendones tejidos en cortinas. Camina por los senderos ocultos a este lugar sagrado sin mancha, donde las raíces de mi nostalgia dan los frutos de mi deshacer. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro tiempo a Nibiru, ese juego de rol que me resultó fascinante, del cual ya os hablamos hace bastante tiempo y posteriormente fue publicado en nuestro país, España, de manos de Cursed Inc. Bueno, pues vamos a hablar del primer y único suplemento, la primera y única expansión hasta el momento para ese juego de rol, para ese título en concreto, que es Xanadu, o Xanadu, como queráis pronunciarlo. Descontando las aventurillas que acompañaban al manual básico, este va a ser el primer suplemento o expansión lleno de contenido que complemente a lo visto en el manual básico. El autor del libro es exactamente el mismo que el del juego de rol, el manual básico, Federico E. Sons, el argentino Federico E. Sons. Y en sus páginas vamos a encontrar una especie de popurrí de contenido. No va a haber un objetivo concreto, un foco concreto, sino más bien diverso contenido variado que va a cumplir diversas funciones. Por un lado, nos va a proporcionar información y algo más de desarrollo en conceptos o facciones o elementos del trasfondo que quedaron poco explicados en el manual básico, e incluso también nos va a proporcionar nuevas opciones jugables, alguna nueva opción jugable, como por ejemplo la posibilidad de tener recuerdos colectivos, no solamente individuales, o interpretar algún tipo de errante nuevo no presente en el manual básico. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir repasando en este vídeo y al final del mismo, como suele ser habitual, veremos qué es lo mejor y qué es lo peor que podemos encontrarnos en las páginas de este Xanadu. Dicho todo esto, empezamos. Empezamos como siempre hablando de la presentación visual y la edición física del libro. En este caso, Xanadu es un libro en tamaño A4, tapadura, todo color, con un total de unas 112-113 páginas aproximadamente, dependiendo si contamos las páginas que van entre medias, digamos, del comienzo del libro, de acuerdo a estas páginas en blanco o negro que acompañan a la portada. Tiene, como podemos ver, un par de marcadores de tela, ¿de acuerdo? Uno negro, uno azul clarito, para señalar el punto de lectura, así como algún otro elemento que queramos consultar. Y como hemos visto anteriormente, la portada y la contraportada, el título está en foil, digamos, en ese material brillante plateado. Esto es un cambio con respecto al manual básico, que también creo recordar que tenía foil, pero era de color negro y no resaltaba mucho con la oscuridad de la propia portada. En este caso sí se ha cambiado, se ha puesto con este color plateado que destaca mucho más y se lee mucho mejor de lo que se leía en el manual básico. Como decía, el interior del libro es a todo color, pese a ser un juego independiente realizado básicamente por un solo autor. Es un título con unos valores de producción altísimos, hasta el punto de que no tiene nada que envidiar e incluso supera a publicaciones realizadas por editoriales mucho más potentes y con muchos más recursos que los que tiene el propio Federico, ¿no? Tenemos un libro con una maquetación a doble columna que hace un excelente uso de los diferentes tipos de fuente, de cuadros de aclaratorios, de utilizar negritas, cambiar colores de letras según el autor establece un código para guiarnos en la lectura, si lo que nos está explicando es algo puramente ambiental, texto ambiental, si en el caso de una aventura, si es una tirada que tengamos que realizar, si se trata de algún tipo de indicación para el director de juego, en fin, todo lo que tiene que ver con la presentación del texto y cómo ayuda a su consulta. No tengo ninguna queja, me parece que se ha hecho un trabajo sobresaliente, de nuevo, mucho mejor que en otras publicaciones de editoriales con mucho más recursos. Y el arte, ¿qué podemos decir, no? Las ilustraciones son de un excelente nivel de calidad, tremendamente evocadoras, tremendamente sugerentes, nos ayudan muchísimo a hacernos una idea de cómo es un poco este extraño y alienígena mundo que es el Nibiru,
¿de acuerdo? Este universo tan extraño, tan alienígena que es Nibiru. Y no puedo sino decir que todo lo que tiene que ver con la edición física y la presentación visual de este título es simple y llanamente sobresaliente, por no decir soberbio. Veamos ahora el contenido de este suplemento. El libro está dividido en 4 capítulos y ese es el orden que yo voy a seguir a la hora de realizar esta reseña, para ordenar un poquito la información. El primero de ellos, el New Roots, el capítulo 1, Nuevas Raíces, podríamos traducirlo al castellano, viene a ofrecernos lo que viene a ser una propuesta casi de campaña de Nibiru. Digo esto porque aunque el objetivo de estas páginas es ofrecernos en profundidad explicaciones sobre el trasfondo del juego que tienen que ver con Penumbra y con Antumbra, realmente por la progresión de esa información casi podemos sacar de sus páginas una propuesta de campaña. Esa propuesta vendría a ser el viaje de una nación de Penumbra hasta asentarse en una nación de Antumbra. Digo esto porque ya digo, la información va a aparecer presentada de forma progresiva. De hecho, lo primero que se nos va a contar es, bueno, qué peligros o cómo pueden afrontar los personajes de los jugadores el viaje de esa nación de Penumbra en la que se encuentran, perdonadme, por Dios, hasta la nación de Antumbra en a la que quieren llegar o asentarse. Tienen muchas maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Podrían intentar colarse de polizones o bien asociarse con algún tipo de tercera fuerza o organización criminal, lo que nosotros queramos, alguien que les ayude, que sea buen samaritano. Podrían intentar colarse de polizones en una de esas barcas mercantes que unen o que viajan por los diferentes asentamientos que van de Penumbra hasta Antumbra, con toda una serie de peligros, de que les delaten, de que les descubran, en fin. Podrían intentar viajar andando o escalando por los diferentes túneles que unen Penumbra y Antumbra por su propia cuenta. Eso sí, son zonas enormemente peligrosas, llenas de todo tipo de obstáculos, complicaciones, tanto naturales como estructurales. Hay fauna y flora peligrosa, hay obstáculos de estos túneles que han sido poco cartografiados y, por supuesto, podrían optar por la vía más rápida y en teoría sencilla, aunque realmente no sea así, de montar en uno de esos ascendentes o ascensores, bueno, no sé cómo los ha traducido Cursethink, que la edición en castellano, en inglés son los ascendants, que son esos vehículos o estructuras de los cuales no hay muchos, que unen las diferentes zonas de la estación espacial de Nibiru, de acuerdo, que en el manual básico aparecían mencionadas, pero que tampoco se explicaban muy bien cuál era su funcionamiento y cuál era su aspecto. Lo que nos dejaba un poco confusos, ¿vale? Por fortuna, en este libro sí se nos explican esos ascensores con detalle. De hecho, como estamos viendo aquí, se nos ofrecen hasta unas ilustraciones maravillosas de cómo es uno de estos ascensores, en concreto este Ascendant número 5, cuáles son los diferentes componentes que lo forman, cuántos compartimentos hay, dónde van los pilotos, dónde van los pasajeros, dónde va la mercancía, qué tipo de funcionamiento sigue, ¿de acuerdo? Bueno, pues podrían optar por esta opción de tomar una de estas estructuras de estos vehículos, pero por supuesto esto está muy controlado y aquí se tendrían que enfrentar al Pacto de Enki, a las aduanas, a las autoridades de las diferentes naciones, bueno, sería otro tipo de peligros. Básicamente la propuesta de campaña sería ese viaje, ¿de acuerdo? Y por cierto que aquí también se nos menciona, ilustra un poco cómo son esos paisajes de los túneles de Penumbra barra Antumbra. Ofrecen unos cuantos PNJs. En el libro, aunque aquí en este PDF podáis ver que hay una de las ilustraciones que está como borrosa y mal, en el libro aparece bien, no os preocupéis. Pero eh, ya decía yo que la información se presentaba de forma progresiva. Lo primero que se nos presenta es, evidentemente, ese viaje. Pero se aprovecha para, de nuevo, como sucede con los ascensores, entrar en profundidad
en una de esas facciones o elementos del trasfondo que yo considero capitales, primordiales de Nibiru, que sin embargo no aparecía desarrollado en el manual básico. Era algo que me dejó muy en shock, vamos a decirlo así, porque en esencia funcionan como los enemigos de los personajes jugadores. No necesariamente, pero ese gran peligro que siempre está ahí presente y que les persigue, ¿no? Hablo del Pacto de Enki. El Pacto de Enki es una facción que, por lo que sabemos del manual básico, persigue a los errantes, es muy poderosa, está presente en todo Nibiru, aunque especialmente en Antumbra, pero gracias al manual básico no sabíamos cuáles eran sus objetivos, cuál es la historia de esa facción, por qué persigue a los errantes, cómo persigue a los errantes. Bueno, todo esto va a aparecer recogido en estas páginas. Aquí sí vamos a saber cuál es la historia del Pacto de Enki, qué buscan de los errantes, cómo son los diferentes bastiones que tienen repartidos por todo Nibiru, qué tecnología utilizan para dar caza a los errantes e incluso cuáles son sus objetivos, resumidos en la máxima el conocimiento es poder, y también que incluso dentro de, de la propia gran facción que es el Pacto de Enki hay subfacciones, hay diferencias entre los diferentes grupos que la conforman, los tradicionalistas y los pragmáticos. Gracias a estas páginas vamos a poder entender y a poder manejar con soltura, a mi juicio, una campaña en la que los miembros del Pacto de Enki funcionen como tienen que funcionar, como villanos, como ese peligro recurrente que nunca dejará tranquilos a los personajes de los jugadores. Todo esto, como digo, finalizaría ya con lo que vendría a ser el momento en el que los personajes de los jugadores se asientan en Antumbra y con una serie de propuestas por parte del autor de cómo finalizaría la campaña o aventura que estemos desarrollando, ¿no?, con esa propuesta de viajar de Penumbra a Antumbra. Lo que va a unirse, por cierto, muy bien con el siguiente capítulo. Y se une muy bien con el capítulo 2 por Dawn Paradise o Paraíso Cubierto, si lo traducimos libremente, porque precisamente en estas páginas vamos a encontrar una explicación un poquito más pormenorizada de muchos de los conceptos que encontramos en la sociedad de Antumbra. No per se con el día a día, es decir, no nos va a explicar per se el día a día de la gente que habita en esta zona de Nibiru, pero sí nos va a hablar un poquito más de cómo son las relaciones humanas entre la gente de Antumbra y también entre la gente de Antumbra y la gente de Penumbra. No me voy a profundizar en esto. Leer el suplemento. Federico, el autor, se detiene a explicárnoslo con ejemplos. Son unos conceptos que en el manual básico resultaban difíciles por su complejidad. Creo que aquí se hace un esfuerzo verdaderamente hasta cierto punto titánico porque lo entendamos, pero si lo he comprendido bien, en esencia podríamos resumirlo en que tenemos una sociedad de Antumbra que entre sí funciona sin un sistema capitalista, es decir, lo que se valora son las relaciones humanas, el tiempo que se pasa con otros vecinos, con otros conciudadanos, pero que sin embargo, a raíz del surgimiento de las naciones de Penumbra, también surgieron los conglomerados Silu y con ellos la sociedad capitalista, es decir, un sistema de deudas y crédito que en esencia de lo que nos habla es de el colonialismo y del capitalismo. Esto es un poco muy resumido, ojo, muy resumido los temas que entiendo que el propio autor nos quiere exponer o presentar alrededor de los que giraría el trasfondo de Nibiru si nos centramos en las relaciones entre la gente de Antumbra y la gente de Penumbra, ¿de acuerdo? Nos explica aquí, se detiene, como digo, el autor a explicárnoslo un poquito más en detalle. También este capítulo nos va a hablar de religiones, diversas religiones que podemos encontrar en Antumbra. Cada una de ellas tiene una serie de párrafos. De nuevo, no voy a citarlas ni a poner ejemplos. Básicamente, bueno, pues son unas cuantas religiones, sectas que sigue la gente de Antumbra, ¿de acuerdo? Podemos inventarnos más si queremos, pero bueno, los ejemplos que aquí aparecen están bien, no aparecen desarrollados como si fuesen megafacciones, como si aparece desarrollado el Pacto de Enki, pero nos pueden ayudar un poquito mejor a entender
cuál es el funcionamiento mental de un ciudadano de esta zona de Nibiru, de este punto de Nibiru. Completaremos el capítulo con algunos añadidos después, pero completaremos el capítulo con Nínive, o lo que es lo mismo, una descripción pormenorizada de un escenario, de una ciudad, de una nación de Nibiru y en concreto de Antumbra. Esta sigue el mismo ejemplo la misma estructura que ya vimos en el manual básico, cuando se nos hablaba de las diferentes ciudades que aparecían explicadas más detalladamente en el manual básico, ¿de acuerdo? Nos hablan un poquito de su historia, nos dan una ilustración con una imagen más o menos de cómo es esta ciudad y las localizaciones más relevantes, y luego en las diferentes páginas se nos habla de cada una de estas localizaciones, de por qué los personajes querrían acudir a esas localizaciones y a quién podrían encontrarse, qué PNJs podrían encontrar en esas localizaciones. Todo esto además completado con semillas de aventura. Algo que por cierto no he mencionado, pero que en un 90% de este libro, como ya sucedía con el manual básico, vamos a encontrar estos recuadros negros con semillas de aventura, lo que es un 90% del libro, es decir, es muchísimas semillas de aventura de las que tirar para generar nosotros nuestras propias partidas, sesiones de juego. Ya digo, va a seguir esta descripción de Nínive, pues la misma que ya vimos en el manual básico. Es una ciudad muy interesante porque es bastante diferente a lo que, tal y como nos expresan en el texto, con respecto a otras ciudades de Antumbra. Esta es una ciudad que ha permanecido aislada durante mucho tiempo, que está gobernada o dirigida por una inteligencia artificial denominada Europa y que ha permanecido, como digo, aislada durante mucho tiempo hasta hace poco, que en una decisión, en un acontecimiento sin precedentes, Europa, en vez de seguir los consejos o las proposiciones, mejor dicho, de los habitantes humanos de la ciudad, que era el funcionamiento que mantenía hasta ahora, básicamente los ciudadanos proponían cosas a la inteligencia artificial las llevaba a cabo y así evolucionaba la sociedad de Nínive, fuese a bien o fuese a mal. Por primera vez, Europa ha tomado una decisión que contradice los deseos de los ciudadanos de Nínive. Esto es admitir a refugiados de otras naciones, romper ese aislamiento. Y por eso la ciudad se halla en este momento en un punto muy interesante para tener aventuras, ¿no? Que es con los habitantes de la ciudad, al menos algunas facciones dentro de los habitantes de la ciudad, deseosos de regresar a ese aislamiento y de expulsar a los recién llegados, y con Europa habiendo tomado esa decisión unilateralmente, ¿no? Contradiciendo los deseos de sus propios súbditos, por decirlo de alguna manera. Es una ciudad mucho más abierta, tanto con los errantes como con las inteligencias artificiales, y de hecho en esta ciudad las inteligencias artificiales son bastante más humanas que en otras ciudades de Antumbra o de Nibiru. Todo esto viene aquí presentado y finaliza el capítulo con un bestiario extra, básicamente unas cuantas criaturas nuevas que lanzar a los jugadores, criaturas que puedes encontrar en Antumbra, de las cuales, así como máquinas, por cierto, de las cuales la más interesante, a mi juicio, es precisamente la última, que es el Lamassu, una inteligencia artificial, una especie de ser tecnológico que parece tener algún tipo de interés particular en los errantes. Según las leyendas los protegen o, dependiendo si esa leyenda la escuchas de boca de otra persona, les hacen perder toda la memoria. Me parece la criatura más interesante de todo el nuevo bestiario que aparece añadido en este suplemento, en esta expansión de Xanadu. El tercer capítulo, The Orphan Realm, el reino huérfano, está dedicado a introducir una nueva ciudad, un nuevo asentamiento al trasfondo de Nibiru, un lugar que por sus propias características va a jugar un papel muy relevante en nuestra campaña si lo introducimos, si llevamos a los jugadores a visitar esta ciudad. Básicamente dan nombre al suplemento y se trata de la ciudad de Xanadu. Xanadu
es un asentamiento, una nación, una ciudad, insisto, aislada del resto por completo. Completamente ajena a la sociedad de Antumbra, de Umbra o de Penumbra. Se trata de un lugar que se dice, o las leyendas cuentan, que fue el último sitio al que llegó el pastor de Seferd, esa figura mítica de la historia de la sociedad de Nibiru. Y aquí se ha desarrollado una civilización completamente ajena al contacto con las otras naciones de la estación espacial, de Nibiru. Esto ya de por sí sería más que interesante a nivel narrativo, a nivel de posibilidades de juego, pero mejora la cosa si tenemos en cuenta que, ateniéndonos al manual básico, todo lo presente en Nibiru, con la excepción de los humanos, era inorgánico. La fauna, la flora, los edificios, todo eran estructuras inorgánicas. No sucede así con Xanadu. Xanadu es una ciudad viva, es una ciudad orgánica, es un ser vivo. Toda la ciudad en sí es un ser vivo, es orgánica. Y la sociedad que se ha desarrollado en su interior ha aprendido a leer las señales que la ciudad deja en las diferentes estructuras que la conforman. El cambio de color en los distintos tejidos que conforman las casas. Yo qué sé, el desarrollo de las estructuras óseas de determinadas áreas de la ciudad. Han aprendido a leer esos patrones, tal y como nos explica aquí el autor, y a expandir la ciudad siguiendo los deseos de esos mensajes enviados por el ser vivo que es Xanadu. Como podéis estar suponiendo, lo que nos ofrecen aquí es un giro de 180 grados a lo que podemos esperar del trasfondo de Nibiru, que ya por sí es fascinante, es alienígena, es extraño, es único. Bueno, pues quizá para cuando nuestros jugadores están más que acostumbrados a esa extrañeza que conforma este universo, podemos introducir Xanadu. Y de repente todo lo que creían conocer del universo de Nibiru desaparece, se cae como un castillo de naipes en el momento en que introduces una ciudad que está completamente viva. De hecho, el autor lo que nos va a proponer a medida que nos habla de Xanadu es el papel esencial que podría jugar esta ciudad en todo lo que es la intrahistoria del trasfondo de Nibiru. Que esta ciudad, esta Xanadu, no sería una ciudad cualquiera, sino sería un punto donde los jugadores, los errantes, encontrasen las grandes revelaciones que se ocultan tras Nibiru. No nos pone ejemplos, ¿vale? No, Federico no establece aquí, bueno, estos son las grandes verdades del trasfondo, pero sí que nos ofrece la posibilidad de que nosotros, como directores de juego, lleguemos o establezcamos esas respuestas y las presentemos a los jugadores a través de esta visita a esta ciudad. Ciudad que por supuesto sigue los mismos esquemas que ya hemos mencionado con anterioridad, por ejemplo con Nínive. Es decir, vamos a tener la ilustración de la ciudad, nos van a hablar de las diferentes localizaciones, que en este caso tienen nombres tan sugerentes como el corazón, el útero, etc, etc, los dedos, etc, etc, etc. ¿Vale? Y todo ello, por supuesto, lleno de semillas de aventura. Es una lectura tremendamente estimulante que me ha dicho, hablando en plata, me ha bajado las bragas, en cierta manera, porque cuando lo estaba leyendo digo, wow, esto sí que no me lo esperaba. Y si ya me suponía Nibiru un trasfondo fascinante, extraño, alienígena y evocador, Xanadu me ha terminado de completar esa experiencia y llevarla un peldaño por encima, ¿no? Hacerla tremendamente sugerente. Además, este capítulo va a venir acompañado de una pequeña aventura, aunque más que aventura, el propio autor nos dice que es una eh, semilla de campaña. Es decir, lo que nos viene a poner aquí es la primera sesión de juego, ¿no? No es una aventura que tiene un final cerrado de presentación, nudo, desenlace, ¿de acuerdo? Sino
Es más bien la primera sesión de juego, las primeras escenas, y a partir en la que se nos introducen una serie de elementos y se nos propone una serie de conflictos, y a partir de aquí ya los jugadores empiezan a manejarse, ¿no? Por supuesto, la propia aventura de lo que nos va a hablar es de el momento en que los jugadores conocen o toman contacto por primera vez con Xanadu. Y para finalizar, el cuarto capítulo, Keepers of the Origin, Guardianes del Origen, es el más breve de todo el libro. Está dedicado a ofrecernos mecánicas jugables nuevas y precisamente Nibiru no es un título en el que el sistema sea muy trascendental. De hecho, juega un papel mucho más testimonial, ya que el foco está puesto en la interpretación, en el trasfondo, en lo que es la ambientación del juego. La primera mecánica nueva que se nos ofrece, que se nos propone, es la posibilidad de tener recuerdos colectivos, recuerdos grupales. Los jugadores, si utilizamos este nuevo sistema, que de nuevo insisto es opcional, los jugadores pueden gastar al final de cada sesión puntos de memoria propios para hacer una reserva en común, lanzar tantos dados como puntos haya en esa reserva en común, y si tienen éxito en esa tirada especial, obtener puntos de memoria colectiva que podrán invertir en beneficios, en recuerdos colectivos, que pueden ser eventos, ¿de acuerdo? Los eventos vienen a ser recuerdos de algún hecho particular que le haya acontecido al grupo en su conjunto y que les da un +1 en algún tipo de acción en concreto, lo que es un +1 en una habilidad en concreta. Mitos. Los mitos vienen a ser leyendas, y aquí sí tenemos opciones, no vale con que los personajes se inventen lo que quieran. Aquí hay una serie de opciones y nos van a ofrecer unos beneficios más narrativos que mecánicos. Por poner un ejemplo, uno de estos mitos puede ser Memorias de la Persecución, y lo que nos establece es que cuando compramos este mito, los jugadores escogen un asentamiento, y en ese asentamiento los habitantes del mismo trabajarán en contra del pacto de Enki y a favor de ellos. Ese es el funcionamiento de los mitos, y a eso me refiero con beneficios más narrativos que mecánicos per se. Y por último, tendríamos las balizas comunes o grupales o guías grupales. De nuevo, esto tampoco nos lo inventamos, aparecen aquí varias opciones, y lo que nos dice el autor es que está enfocado a que recibamos puntos de memoria extra para precisamente compensar el gasto que tienen que hacer los jugadores para poder acceder a estas memorias colectivas. Por poner un ejemplo, aquí tengo la baliza o la guía del Jardín sin Cielo, que nos dice al final de una sesión en la que el grupo haya hecho un esfuerzo por proteger o cultivar la fauna y la flora de la estación, cada uno de los errantes tiene la opción de ganar un punto de memoria. De nuevo, todo esto es opcional, pero incluso si lo utilizamos en partida, los jugadores no tienen por qué utilizarlo si no quieren. Y es que un jugador que no invierta esos puntos para la reserva de memoria colectiva, ¿de acuerdo?, no se verá beneficiado por ninguna de estas recuerdos colectivos. Aunque el grupo en su conjunto los tenga, si él no sacrificó puntos para esa reserva colectiva, en la siguiente sesión no va a tener los beneficios de los recuerdos del grupo. Ya digo, bueno, este es un poco el sistema que tiene. A mí no me termina... Está bien, ¿de acuerdo? Pero tal y como está el sistema del juego base, ya me vale, no me hace falta nada de esto. Aparecen también presentadas nuevas revelaciones, y lo más interesante de este capítulo en esencia, la posibilidad de interpretar un nuevo tipo de errante. Los errantes son las clases de personaje que tenemos en Nibiru, si recordáis. Todas únicas, todas muy interesantes, y esta no podía ser menos, que también es, desde luego, sugerente y evocadora como pocas. Los errantes del útero, como se llaman, básicamente son errantes cuyos recuerdos van asociados a estructuras de la estación espacial. Es decir, cuando un jugador que interpreta a un errante del útero escribe uno de sus recuerdos, lo escribe imaginándose que es un edificio, una estructura de la estación. Por poner un ejemplo,
imaginemos que quiere ganar un +1 en seducción, pues podría escribir un recuerdo en el que se visualiza a sí mismo siendo el apartamento de una pareja de enamorados recientemente, y eso le hace tener ese +1 en seducción. De nuevo, hay que ponerse en situación y para mí, una de las mayores virtudes de este juego es precisamente lo interesante que son cada una de las clases y el reto interpretativo que supone manejar a cada una de esas clases, de esos tipos de errante. Esta simplemente es un reto nuevo que se añade a los que ya tenía el manual básico. Llegados a este punto, todo cuanto nos resta es ofrecer nuestra opinión personal, la valoración final de esta expansión, de este Xanadu para Nibiru. Un libro, una publicación que, como ya hemos mencionado, trae entre sus páginas un montón de información y contenido de lo más diverso, y que, a mi juicio por lo menos, es una excelente, por no decir casi obligatoria, adquisición para todos aquellos que estén dirigiendo o tengan pensado dirigir, o bien sigan la línea de juego de Nibiru. Digo esto porque a lo largo del tiempo, desde que publicamos la reseña del manual básico, ha habido mucha gente que también se ha acercado a ese juego y me ha ofrecido sus opiniones personales al respecto, ¿no? Cosas que a lo mejor yo no había visto o que no había visto de esa manera. Y más o menos hay ciertos patrones que se van repitiendo. En algunos casos, por ejemplo, mencionaban cosas como que había determinados elementos de mecánicas que no aparecían recogidos o establecidos por el autor. Cosas secundarias, digamos, pero quizá lo más común, lo que más me he encontrado es la reflexión, la crítica de que hay cosas del trasfondo de este juego tan interesante, tan fascinante y tan evocador que resultan muy difíciles o complejas de entender, o bien que no venían desarrolladas y explicadas y no terminaban de poder llevarlas a mesa como hubieran deseado esas personas, ¿no? Eso es algo que es indudable, está presente en el manual básico, ya lo hemos ido mencionando a lo largo de esta reseña, y desde luego Xanadu es una compra, una adquisición prácticamente obligada porque muchos de esos elementos aparecen corregidos aquí. Aquí vamos a tener también nuevas mecánicas jugables como los recuerdos colectivos o un nuevo tipo de errante, pero eso es quizá lo más secundario de todo el contenido que hallaremos en este libro. Lo principal, lo que yo considero de más relevancia que vamos a toparnos en Xanadu y que solamente por eso merece mucho la pena tener esta publicación, es sobre todo esa profundidad que se ha realizado en algunos elementos del trasfondo que quedaban cojos solamente con el manual básico. Me estoy refiriendo a hablar del pacto de Enki, de los famosos ascensores, de cuál es el tipo de relación que mantienen las naciones de Antumbra con las de Penumbra. Todos estos elementos que aparecen aquí recogidos, explicados con más detalle, es lo que yo principalmente me llevo de este libro. Pero tiene otros pros, tiene otras ventajas, otras cosas que realmente lo convierten en una adquisición, bueno, pues más que recomendable, por no decir directamente obligatoria, ¿no? Como es todo lo que tiene que ver con Xanadu, con esa nueva zona, cómo cambia el juego, cómo puede ser utilizado ese elemento para prácticamente poner final a tu campaña o incluso darle un giro a Nibiru que explique muchas de las cuestiones o de los enigmas que pululan por el trasfondo del juego, ¿de acuerdo? Pero también tenemos la ciudad de Nínive, una nueva localización donde poder desarrollar aventuras, que tiene una idiosincrasia bastante diferente a otras naciones de Antumbra que sí aparecieron recogidas en el manual básico. Todo esto al final hace un suplemento, como digo, con un contenido muy diverso, muy variado, pero tremendamente recomendable y de grandísima calidad. Tanto en su texto, toda la información que aparece aquí recogida me parece que es más que interesante, me parece que es muy recomendable y, como digo, prácticamente obligatoria, sino que además en el estilo propio de Nibiru tenemos un libro con una edición, una presentación, unos valores de producción en definitiva que son soberbios o sobresalientes, superando incluso a publicaciones de mucho más calado, de editoriales con mucho más recursos y que sin embargo a veces nos dejan libros bastante más descafeinados. Por todo esto, Xanadu es una publicación que debieras tener en tu estantería si eres seguidor de Nibiru, de la línea de juego de Nibiru. Y si no lo eres, ¿a qué estás esperando? Porque es un juego que merece mucho, mucho la pena. Aunque sea solamente por el trasfondo y porque a lo mejor las mecánicas o el sistema de juego no te dice nada, pero realmente solamente por el mundo que presenta es una adquisición
que, wow, te puede volar la cabeza. A mí me encanta, como se puede estar viendo, ¿no? Hasta aquí llega nuestra reseña, espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado, os haya interesado. Recordad que podéis darnos a me gusta, suscribiros al canal, que tenemos un Patreon, bueno, todas esas cosas están en la caja de descripción, que yo soy muy malo haciendo promos. Por mi parte, nos retiramos y nos vemos en futuras reseñas de otras líneas de juego, de otros títulos. No doy pistas, pero normalmente en mi estantería se puede ver lo siguiente, ahí lo dejo. Así que nada más, nos vemos, adiós.